otra piedra, otra persona herida, ya hubo una persona muerta, pero es supuestamente un enajenado mental. Los enajenados mentales en la calle y la ley. Yo recuerdo que me parece que la dirigía don Paco. Ese era un programa del antiguo despacho de la primera dama, de doña Cándida de Medina. Y había como que se recogían o había algún programa de trabajo con esa población. Pero esta población ahora mismo está suelta. Y entonces, legalmente, son imputables, no son imputables. Chanel, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Frente a quién tú te querellas? ¿Contra quién te querellas? Bueno, primero agradecerles nuevamente la invitación a este programa. Y ya el tema me habían convocado incluso para venir a conversar sobre este tema antes de que pasara este nuevo suceso. Así es. Y no han dejado de pasar. Partimos primero de algo que el que conoce de la materia diría, aquí tenemos una de las normas mejor redactadas respecto a salud mental. ¿Ah, sí? Sí, porque aquí nunca el problema en nuestro país, por lo general, no es ausencia de norma. Exacto, no es un problema de ausencia de disposiciones. Aquí tenemos leyes para todo. Lo que no tenemos es ejecución de nada. Tenemos la ley 1206, que es una ley que está próxima a cumplir 20 años y que su nivel de aplicación es nulo. Una norma que habla de una red de centros que tiene que disponer el Estado de manera pública para los temas de salud mental. Y no hay. De todos los procedimientos que se tienen que hacer, tanto para que una persona sea intervenida voluntariamente, como para estos casos que entendemos que son personas que voluntariamente no van a acudir a un centro, sino que se requiere de su intervención por ser un peligro para ellos mismos y para terceros. Y en ese caso tampoco, eso se queda en letra muerta porque no hay ningún tipo de ejecución. Chanel, una pregunta. Y en el caso no solamente de enajenados mentales, pero hay un caso que se ha hecho bastante público y hay un fotógrafo que se llama Alejandro Núñez que habla de un chico que aparentemente lo de él es consumo de droga y se expone a muchos peligros y todo el mundo está preocupado. Esto también esas normas pudiesen aplicar con ese tipo de individuos que no tienen capacidad de decir libremente, sí, yo quisiera ayuda. Lo que pasa es que podría ocurrir, podría darse el caso de un trastorno mental inducido por consumo de sustancias. Exacto. O sea que sí, cuando podría hablábamos ser. el otro día respecto a los temas de los inimputables, hablábamos también de ese espacio de personas que fruto del consumo, etcétera, están en un estado tal que tampoco pueden controlar sus actos. Y a fin de cuentas, respecto a la sociedad en general, lo que se persigue es esa protección de la seguridad ciudadana que se está poniendo en peligro a raíz de lo que hace esa persona. En el caso de ese tema reciente, que efectivamente el paso, la 27 con Defillo, ya se sabe que han pasado muchos incidentes con esa misma persona en diferentes horarios. ¿Por qué no hay una institución? Yo puedo llamar al 911 y decir, mira, que hay un enajenado con una piedra, vénganlo a buscar. Debería. O llamar a la policía. O hay una puerta giratoria que lo traen y lo sacan, lo traen y lo sacan. No se hace absolutamente nada. No. Porque creo que todos los que estamos aquí, todos los oyentes, saben muchos lugares donde hay personas y lo vemos en la calle con visibles problemas mentales que se ponen en peligro ellos porque cruzan en medio de la vía sin importar la luz del semáforo, porque mil cosas. Y ponen en peligro la propiedad pública, porque también tú lo ves afectando monumentos, propiedad privada, y ponen en peligro a terceros. Entonces, si todos lo vemos y todos sabemos que eso pasa ahí, ¿por qué no se hace absolutamente nada? Se supone que esa ley de la que le comentaba habla hasta de una dependencia directa que dentro de salud pública no existe, que sería un viceministerio solamente para temas de salud mental. Y aquí apenas hay, en el organigrama de salud pública, apenas hay una dependencia que es infuncional, porque no tiene centros a su... Pero mira una pregunta, Chanel, porque justamente un amigo, fotógrafo, varias veces o recurrentemente, sí, yo sé, publica a esta persona
Y el reclamo de él, desesperado de no poder ayudar, exigiéndole a instituciones privadas que intervengan, ¿cómo puede manejarse y cómo por ley puede lograrse? Mira, espérate, que eso es un punto importante. Sí, porque él estaba reclamando. ¿Cómo puede ayudar? O sea, cualquier individuo, cualquier viandante, cualquier transeúnte puede responsabilizarse de llevar a esa persona que no conoce, con la que no tiene ningún vínculo, de llevarlo a una institución. Se supone que legalmente hay una serie de protocolos que implican que se va a tratar de contactar de alguna forma algún familiar, etcétera, etcétera, para poder someterlo a las evaluaciones, porque primero habría que evaluar cuál es la situación particular de esa persona. Pero volvemos al punto. Ese fotógrafo que tiene tiempo, que conozco de algunas denuncias que ha realizado, no sabe concretamente a quién llamar, porque no existe la dependencia correcta para y él para ha hablado de una institución en de... específico. Por ejemplo, él le ha solicitado a Hogares Crea, y Hogares Crea dice que si el individuo libremente no quiere ayuda, ellos no pueden hacer nada. Sí, específico. Y bueno, en ese caso estamos hablando de una persona que pudiera tener un problema de adicción, no una persona que tuviera un trastorno mental. Pero sigue habiendo una responsabilidad estatal respecto de esa persona. Estamos suponiendo que es una persona con un tema de adicción, pero según también, recuerdo, creo que alguien había hablado y él había dicho que sí. Puede ser que haya un trastorno mental inducido por sustancia. Perfecto. O sea, que ahí podrían coexistir varias situaciones. Pero ese caso que él señala en concreto, a quien él acude es a una organización no gubernamental. Exactamente. No acude a lo que debería existir, que son fuentes estatales donde acudir y que puedan tomar acción. Y cuando se produce, cuando estos individuos generan algún daño a mi integridad física o algún daño a mi propiedad, ¿a quién yo recurro? ¿Al Estado? Perfectamente podríamos... ¿Al Estado por negligencia? Por responsabilidad patrimonial del Estado. Porque el Estado tiene una obligación respecto a la seguridad ciudadana, respecto a la seguridad de todos nosotros, y le está incumpliendo. Y yo les mencionaba el caso del joven de la 27. Exacto, la familia pudiese demandar al Estado por esa muerte. Sí. Perfectamente podría entablar una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado, porque no se está cumpliendo con la obligación respecto a la seguridad ciudadana y a la posibilidad de intervenir a esas personas aún en contra de su voluntad. Porque son personas que evidentemente tienen esa situación, que muy probablemente no tengan forma de contactar familiares, y el Estado tiene primero que localizar a esas personas, a esos individuos, y someterlos por lo menos al protocolo inicial para determinar el grado de trastorno que tienen esas personas y, en el caso de proceder, someterlos a los tratamientos correspondientes. Sobre todo cuando estas personas son un peligro público para los otros ciudadanos. Okay. ¿Qué ocurre cuando yo impacto a una de esas personas? Mira, ahí sí hay un tema. Hay un tema, porque, por ejemplo, si es de alguna forma una violación a una norma de tránsito, te pasaste en rojo e impactaste, eso es un tipo penal en particular. ¿O se me cruzó? Si se te cruza y lo afecto, también ahí la obligación respecto a lo legal es esa obligación de auxilio, porque estaríamos frente a un accidente. Tendría la obligación de auxilio, de no dejar a esa persona desamparada en ese momento, pero fuera de eso no generaría una responsabilidad ulterior, a menos que esa misma persona o algún familiar de esa persona hiciera una demanda en el ámbito civil respecto a un caso así de un... Que bien podrían hacer una demanda. Que cuando aparece dinero sí aparecen esos familiares y relacionados en particular, pero yo creo que lo más interesante es qué sucede a la inversa. ¿Quién está fallando? ¿Qué instituciones no están haciendo lo que deben hacer respecto a ese punto? Y yo, leyendo un poquito sobre el tema, veía, especialmente en esa ley, porque yo creo que si ustedes la leen, ustedes dirían, eso primero no es aquí. No. Porque de todo lo que habla, lo detallista y minucioso que es el legislador respecto a ese tema, y no se hace absolutamente nada. ¿De dónde copiamos nada. Eso? Sabes que nosotros somos signatarios, hemos participado de una serie de proyectos de la OMS, y creo que su base fundamental está ahí. Pero esa ley es de 2006 y la OMS tuvo una intervención respecto al tema de salud mental en el país en el 2017,
y nos quemamos Ahora, de forma catastrófica. Una cosa, Chanel, la pregunta de siempre. Nosotros tenemos jurisprudencia de alguna sentencia porque se haya demandado al Estado por el incumplimiento de esa ley de protección al ciudadano. Por ejemplo, y yo ahí cito el ejemplo, vamos a ver el muchacho que falleció cuando un enajenado, que está preso, le tiró la piedra en uno de los pasos a desniveles de la Máximo Gómez. Pero esta persona había sido frecuentemente reportada por otros ciudadanos. Entonces, el Estado no extrajo a esa persona. Los papás pudieran demandar al Estado por no haberlo extraído y porque su hijo falleció por culpa de una negligencia del sistema. Perfectamente. Podrían reclamar patrimonialmente, es decir, en el aspecto económico, porque creo que ahí también había un tema, no sé si es el mismo caso, porque lamentablemente son varios, eso es lo peor, en el que se debatía si la persona que había provocado el tema era un indigente o un enajenado. En el caso del indigente. ¿Cómo funciona si es un indigente? No, si es un indigente, primero, perfectamente puede motorizarse la acción penal en su contra y va a tener que cumplir en caso de ser condenado en un centro normal de prisión. Y quizás para las personas que no conozcan el término, pudiéramos dar la diferencia entre un indigente y un enajenado, porque obviamente todo el que lo ve en la calle puede pensar que es lo mismo. No. Es válido hacer esa distinción porque primero, respecto al indigente, es aquel en principio que no tiene techo, que vive en la calle, pero que está en control de su voluntad, de sus facultades. Mientras que el enajenado, ya sea por una serie de circunstancias, porque eso no soy psicólogo para definir cada una de las patologías que existen, pero ya entra entre esas personas que no tienen el dominio de la voluntad. Entonces, los indigentes son perfectamente, pueden ser responsables penalmente y pueden responder por sus actos, mientras que los enajenados mentales no tienen esa capacidad. No. Ahora la pregunta, mi pregunta del millón, ¿qué? No va a pasar nada. Y vamos a volver a tocar el tema otra vez y no va a pasar absolutamente nada. Yo como ciudadano particular pudiese querellarme contra el Estado sin ser afectado directamente. Mira, ese es un tema interesante, porque yo creo que más que nosotros como ciudadanos, y poniéndome un poquito creativo, más que reclamar sin ser directamente los afectados, aunque somos potencialmente afectados porque son situaciones que siguen ahí y que nos ponen en peligro, existen acciones, especialmente en el ámbito constitucional, que pueden reclamar el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado. Hay una acción constitucional que se llama amparo de cumplimiento, en el cual un ciudadano puede, luego de intimar al Estado a que lo haga, puede reclamar el cumplimiento de una ley. Por ejemplo, yo les mencionaba el artículo 58 de la ley 1206. Primero, la persona interesada, eso sería quizás interesante que lo haga una asociación sin fines de lucro que esté involucrada en esos temas, puede primero reclamar que se cumpla con ese artículo 58. O la Defensoría del Pueblo. También, perfectamente. Podría ser, eso puede ser un asunto que maneje la Defensoría del Pueblo. 100%. Mira, eso en un diplomado. Hay una magnífica oportunidad, en el cual señor yo estaba defensor, participando y hablábamos de la Defensoría del Pueblo. Yo les decía que esa institución, bueno, era un diplomado en el que yo le impartía docencia a personas que trabajaban en la Defensoría. Yo les decía, ustedes desaprovechan la ley que tienen. ¿Por qué? Porque con esa ley ustedes son un suprapoder que se puede apersonar en la mayoría de los procesos y puede reclamar por los ciudadanos una serie de cosas que no puede hacer ninguna otra institución. Y que todos estamos desesperados y teniendo los medios para ello, porque hay equipos de abogados, hay forma de investigar y mover. Y la respuesta que se me daba en ese momento, no sé si eso haya cambiado en el pasado reciente, era que su política era no judicializar los temas. Tratar de conciliar. Tratar de conciliar. Pero en este caso, conciliar es complicado. O sea, no, y además cuando ya hay demasiada evidencia de agresión, de muerte, de situaciones en las que nosotros transitando por la ciudad estamos siendo agredidos y estamos expuestos a unos niveles muy altos y muy peligrosos. Pero le voy a poner el ejemplo para que entendamos qué es lo que nos sucede a nosotros como dominicanos respecto a ese tipo de cosas. Y es que el mismo hecho, si pasa en Estados Unidos o pasa en Europa, perfectamente entenderíamos que se puede reclamar al Estado
por los daños provocados por esa Y persona. de hecho se reclama. hace. Aquí no se hace, pero no porque no exista ni la plataforma ni las disposiciones legales para hacerlo. Están perfectamente ahí, están disponibles. Le estoy citando incluso la norma precisa cuyo cumplimiento se puede reclamar, pero el dominicano, por no creer en la justicia, por no creer en las instituciones, no lo hace. Y yo siempre digo hay que empezar a reclamar, hay que empezar a exigir responsabilidades, porque en este caso están perfectamente delineadas. Bueno, gracias. Y de verdad que es un tema demasiado interesante. Sí, lo que Ojalá pasa es que tú buscas de alguna forma algún asidero de esperanza y no encuentras un asidero de esperanza. No, pero yo creo que porque no está, esta gente no la van a la mejor retirar. idea posible respecto a eso. Ojalá y nos perfectamente Defensor podría del ser Pueblo. una acción. Pueden tratar de conciliar, pueden acercarse a Salud Pública, a ver si hay Defensoría algún del programa, Pueblo. no sé qué, pero si ahí no, está, reclamen. ahí está don Pablo Y Ulloa. defiendan efectivamente al pueblo, porque tienen todas las vías posibles para hacerlo, y eso va a venir en provecho de nosotros como ciudadanos, porque a eso estamos todos. Nos vemos afectados y por expuestos supuesto, claro que sí. a esos Gracias, temas. Chanel. ¿Dónde seguimos? Tú tienes Twitter. Es en Twitter que hay que seguirte. Por lo general Twitter, pero también Instagram, con mi nombre, Chanel Liranzo, en ambas plataformas. Estamos ahí siempre compartiendo los artículos que publicamos en el periódico El Caribe y las intervenciones que hacemos en diversos programas, pero esperando también que la invitación sea extensiva y que nos vuelvan a invitar a compartir estos temas. Por supuesto que sí. tan Para interesantes. despedirte, frase célebre de tu madre. La mía siempre me decía: si tú te llamas Chanel, atrévete a tal cosa. ¿Y qué tú respondías? Una vez osé responderle: ¿y cómo yo me llamo? Nada más lo dijiste una la vez. pela que me dieron todavía resuena. Gracias, Chanel. Gente, feliz fin de semana, feliz Día de las Madres. Celébrate, celebra, y que no se te olvide, tú has hecho lo mejor que puedes con lo mejor que tienes. Feliz Día de las Madres. Nos juntamos el lunes. Aquí están los compañeros del Sol de la Tarde. Quédense con ellos, por favor.